gustaría hoy, pues, hablarles de un tema el cual creo que es de vital y suma importancia en estos tiempos para todos y a todo nivel, pero sobre todo en estos tiempos para nosotros aquí en Casa de David. Y no es un tema complicado, no es un tema difícil ni complicado. Lo que pasa que sí que es verdad que para aquellas personas que no estén familiarizados con esto que vamos a hablar y a tratar, pues sí que es verdad que a lo mejor quizá estén pues un poco perdidos a lo mejor, pero bueno, si prestan oído poco a poco con la ayuda del Señor y después pudiendo preguntar cualquier incógnita que surja, pues creo que se le aclarará cualquier duda que hoy pueda tener respecto al sermón. No porque eso sea complicado, ya le digo que no es complicado, sino porque a lo mejor no está familiarizado con el tema. Y el tema que vamos a tratar, y a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar en el día de hoy, no creo que nos lleve más de 2 sermones, tiene que ver con la necesidad de tener una confesión de fe. Amén. La necesidad de tener una confesión de fe. Amén. Amén. Para ello vamos a tomar un verso que nos sirva de catapulta, que nos sirva de principio para iniciar este tema, el cual se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 20. Verso súper famoso y conocido. Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Lo tenemos? Si dice la palabra del Señor así, que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Otra vez. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo, la piedra principal, hago énfasis así, del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. En el día de hoy, así muy lentamente y pausadamente, me gustaría hablar sobre la gran importancia de ser una iglesia confesional. O sea, tener una confesión de fe como fondo doctrinal que enuncia aquello que tenemos como iglesia local, como fundamento dentro de esta propia iglesia nuestra local. He tomado este texto de referencia por la sencilla razón que nos habla de algo imprescindible que como iglesia del Señor debemos tener. No esta, sino cualquier iglesia que se precie sobre la faz de la tierra tiene que tener algo como esencial dentro de la congregación, y que es fundamento. Amén. ¿Sí? Fundamento. Una congregación no puede vivir sin fundamento. Una iglesia no puede estar sin fundamento. Cuando hablamos de fundamento tomamos el ejemplo gráfico y tenemos en nuestra mente el ejemplo gráfico de aquello que nos sirve como inamovible para edificar encima de ello. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, lo que es fundamento, enseguida nos vienen pues esas edificaciones, aunque nosotros no entendamos muy bien de qué va, pero nos imaginamos pues estas máquinas excavadoras que empiezan al principio de hacer un edificio, como empiezan a meterse esas máquinas y hacer un agujero profundo hacia abajo. ¿Lo han visto alguna vez? Cómo empiezan a edificar y lo primero que hacen es cavar y tirar hacia abajo antes de tirar hacia arriba. Empiezan a poner pues hormigón, vigas de acero, qué sé yo, un montón de cosas para que lo que se sobreedifique encima tenga una estabilidad y no se haga pedazos. Un edificio que se derrumba y que se cae por los movimientos o sísmicos o del temporal es una nota clara de que es un edificio mal fundamentado. ¿Sí? El propio diccionario nos lo presenta claramente, lo que un fundamento es. Dice: principio o origen en que se asienta una cosa. Que claro, ¿no?
Es por tanto que el principio de toda edificación sólida no tiene que ver con empezar a construir hacia arriba, sino con comenzar a construir hacia abajo. Y esto lo vemos en las propias leyes de la naturaleza. ¿Cuál es la garantía de que un árbol crezca fuerte y sólido y ningún viento lo derribe? Que antes de crecer, o mientras que está creciendo hacia arriba, no es tan proporcional en primera instancia el crecimiento hacia arriba como lo es arraigado hacia abajo. El fundamento de un árbol sólido, milenario, que dure, tiene que ver con que sus raíces son profundas. Por eso nosotros cuando decimos que somos radicales, o cuando la gente a lo mejor critica a otras personas porque dice ser radical y quiere ser radical, se está metiendo con este principio. Porque radical tiene que ver con raíz, y raíz tiene que ver, alguien radical tiene que ver con esta persona que sus raíces están profundizadas en aquello que cree. Por tanto, como cristianos que somos, debemos ser cristianos radicales, lo cual viene a significar cristianos que tienen las raíces profundas en la fe. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Por tanto, debemos decir que es imprescindible como iglesia que somos, no edificar encima de la nada, no edificar encima de algo que no tiene solidez, sino tener unos buenos y necesarios fundamentos. ¿Estáis de acuerdo? Amén. El texto enmarca en un solo verso la base fundamental donde la iglesia debe estar edificada. No es solo este texto, sino un montón de textos que nos hablan de fundamento, pero por tomar una referencia muy significativa y muy hermosa y muy amplia en un solo versículo. Por un lado tenemos a los profetas, edificados sobre el fundamento de los profetas, entendiendo por profeta aquellos que fueron usados por Dios, no solo para una profecía puntual como ministerio y don profético, sino aquellos los cuales le fue revelada la palabra de Dios a nivel profético excelso, y después pasó a estar escrita, y hoy lo tenemos conocido como ¿qué? Como el Antiguo Testamento. Amén. La palabra del Señor. Moisés como profeta del Señor, cuando subió al monte Sinaí, recibió la instrucción y escribió Génesis, Levítico, Números, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Y ahí tenemos a los profetas edificados sobre ese fundamento, no porque ellos fueran importantes, sino porque Dios les reveló lo que era importante. Amén. Por tanto, me causa mucha gracia y a la vez tristeza todo este movimiento del reino y de la prosperidad, que habla que son ministerios proféticos y apostólicos y qué sé yo, y empiezan a traer una nueva revelación que nada tiene que ver con la Biblia, sugiriendo que Dios les está hablando. Y lo que están diciendo, claramente lo que pasa que la gente no se entera o no se quiere enterar, es que están quitando lo que Dios ya implantó por medio de la profecía bíblica y reimplantando un nuevo fundamento diferente. Pero para mi entender, el fundamento de una casa solo se echa una vez. Amén. Uno puede hacer reformas, se cae el techo y pongo otro, se cae un cuadro y pongo otro, una pared se cae, pongo otro, pero el fundamento, si se cae el edificio, se va al suelo. Nunca se echa por segunda vez el fundamento, solo uno, y ese fundamento ya se echó. Que no quiera venir nadie a echar nuevos fundamentos sobre la fe de la Iglesia del Señor. Amén. Y por otro lado tenemos a los apóstoles, los cuales son poseedores de la revelación del Evangelio y testigos oculares del advenimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si el Nuevo Testamento tiene importancia, es porque está escrito por aquellos que fueron testigos presenciales o testigos de los testigos de aquellos que contemplaron la vida y enseñanza, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, fundamentados en los profetas, Antiguo Testamento, fundamentados en los apóstoles, Nuevo Testamento, lo que tiene el compendio de la Escritura, el cual es nuestro fundamento. Amén. Y cómo no, esta Escritura no está desvinculada, la Escritura no es el fin, la Escritura es el propósito. Por eso el texto continúa fundamentado en los profetas, fundamentado en los apóstoles, pero hay una pieza angular, algo que une, desarrolla y da razón de ser a estos apóstoles y profetas, que es Jesucristo, Señor nuestro. Sí, Señor, amén. Por tanto, la razón de ser,
la Escritura tiene una razón de ser, llevarnos a Cristo. Dice, porque el fin de la ley, no el final, el propósito de la ley, que es Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no es que lo diga yo, toda la Escritura lo muestra, y me van a tener paciencia para poder hablarlo así, ¿vale? Hablar de las cosas importantes en primera instancia, para que tengamos un buen arraigamiento en nuestro corazón, alma y conocimiento respecto a esto. En Mateo 7, 24, 27 dice, no lo busquen, yo se lo leo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplando vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Por tanto, la Escritura nos expresa que aquella persona que está fundamentado en Cristo, que a su vez está fundamentado en la palabra, tiene su fundamento en esa roca y sobre esa roca edifica, es una roca la cual cuando viene el aire no queda derribada. Sin embargo, aquellas personas que edifican una iglesia y crece rápido y crece lo podemos aplicar a una persona, a una familia y como no a la congregación local y universal. Aquellas personas que no se edifican bien, que se edifican sobre la arena, que rápidamente quieren crecer, que no tienen paciencia, constancia ni temor, pueden crear un edificio rápido, muy bonito y brillante, pero a la primera de cambio cae completamente derribado porque la roca no está en sus cimientos. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Por tanto, concluimos con la gran verdad que enuncia la gran necesidad de ser una iglesia bien fundamentada. Amén. Lo primero que me gustaría aclarar, y me tengo que tomar unos minutos para hablar esto porque es de extrema necesidad. Lo primero que me gustaría aclarar y hacerlo de primeras para que no haya ningún tipo de problema, malas interpretaciones, ni confusiones, cuando hablamos de ser una iglesia confesional en un sentido y tener una confesión de fe. ¿Y qué es lo que me gustaría aclarar? Y escuche y preste bien su oído porque esto es importante. La Escritura es nuestro fundamento y única fuente infalible e inerrante de instrucción y dirección. Amén. Otra vez, la Escritura es nuestro fundamento y única fuente infalible e inerrante de instrucción y dirección. Amén. No contemplamos ningún otro documento como fuente total, inerrante e infalible de autoridad como lo es la Escritura. Amén. No existe un documento paralelo al margen de la Escritura que pueda acercarse ni lo más mínimo a la espiritualidad, divinidad, verdadera esencialidad, voz del Padre, como lo es la Escritura. Amén. Podría citar 1000 textos, pero uno. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, Amén. para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Este texto nos muestra, por una parte, el recurso, el objeto que se utiliza, la Biblia. Amén. Por otro lado, nos muestra su utilidad, enseñar, redarguir, corregir. Por otro lado, el fin de esto, para nuestra perfección. La Escritura nos enseña para nuestra perfección, pero lo más importante de todo no es la Biblia, lo más importante de todo no es su utilidad, ni siquiera su propósito, que es importante. Lo importante de esto, y por cuanto es importante, es como empieza el texto, es por su autor. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Por tanto, la importancia de la Biblia, la enseñanza de la Biblia y ser perfeccionados por la Biblia no es importante por la Biblia en sí, sino porque la Biblia es palabra de Dios.
Amén. Porque si fuera este libro un libro de un hombre, podría enseñarnos, ayudarnos, pero no tendría esa capacidad. Esto es divino y es espiritual. Amén. Es por eso mismo que si hay algo a lo que suscribirse, algo de infinito valor y autoridad, esto es la Escritura, ya que es la voz de Dios plasmada en tinta, mis hermanos. Amén. Nos suscribimos totalmente a la idea que nuestros hermanos de la Reforma enunciaron con sus 5 solas, las cuales en la cabeza está sola Escritura. Amén. Las 5 solas de la Reforma son estos enunciados: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. 5 enunciados que enfatizan estas solas maravillosas y verdades fundamentales de fe. Pero noten que estos hermanos pusieron como principal no solo Dios, que tendría que ser lo principal, sino solo Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es el medio que se utiliza, el documento imprescindible para conocer su gracia, su fe, a Cristo y a Él. Amén. Por tanto, nosotros tenemos como fundamento principal, de la misma manera que estos hermanos en el momento en que hicieron la Reforma, se suscribieron e hicieron e enunciaron estos enunciados, valga la redundancia, sola Escritura como única fuente de autoridad máxima. ¿Entendéis esto? Amén. Por tanto, dicho esto, aunque debemos entender la necesidad de las confesiones y sus ventajas, que ahora enunciaremos y hablaremos, de ningún modo suplantan o comparten la autoridad con las Santas Escrituras. Esto tiene que quedar tan claro, mis hermanos. Tiene que quedar tan claro. Jamás tendremos la teología, los credos, las confesiones a la altura de las Sagradas Escrituras, como bien han podido hacer el catolicismo romano. El catolicismo romano, con el tema y su doctrina que tienen respecto a la infalibilidad papal, esto tiene que ver con que el Papa, como cabeza de la Iglesia y como sumo pontífice de esta, tiene la capacidad de, cuando enuncia edictos ex cátedra, que esto viene a significar desde la silla, una silla autoritativa, la cual representa que el Papa se sienta en ella y expresa un edicto ex cátedra desde la silla, estos enunciados quedan plasmados y tienen la misma infalibilidad e inspiración y veracidad como hasta las propias Escrituras. Jamás haremos eso. Amén. Nosotros, por lo contrario, tenemos todo lo relacionado con lo extrabíblico como necesario y extremadamente útil. Amén. Lo repito otra vez, extremadamente útil, pero nunca como algo que no esté expuesto al escudriño y a la rectificación como lo está la Escritura. Amén. Nadie puede venir a la Escritura a sentarse en un sitio y decir, bueno, esto no me parece bien, esto lo mal, esto lo cambiamos. Es imposible. Pero sí que se puede hacer con todo lo mencionado antes. ¿Entendéis la diferencia de la necesidad extrema, pero ubicándolo en el lugar donde le corresponde? Siempre decimos esto y nos repetimos mucho, pero cada cosa en su lugar tiene su inmenso valor. Amén. Cuando las cosas se mueven de sitio, su valor se pierde. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Sí, poquito a poco, ¿vale? Aunque no tenía pensado mencionar esto sino hasta el final, para tomar una última referencia sobre esto, la importancia de las Escrituras, permítanme una cita de Charles Spurgeon, un predicador como el que más, el cual estoy segurísimo que esta propia cita la tendremos en nuestra propia confesión de fe. Y dice así este hombre: en el año, esta es una cita que está expresada respecto a una confesión de fe. En el año 1855, Charles Spurgeon, el conocido pastor de lo que más tarde fue llamado el Tabernáculo Metropolitano en Londres, Inglaterra, escribió esto: entre aquellas cosas que creemos firmemente es que no hay nada semejante a la Biblia. Por eso no atribuimos autoridad alguna a esta confesión,
De hecho, usted puede ver en el primer capítulo de esta publicación que todas las doctrinas de hombres deben decidirse por el veredicto bíblico, capítulo 1, párrafo 10 de la Confesión de Westminster. ¿Esto qué significa? ¿Que no se suscribió a ninguna confesión o que no le dio valor? No, le dio un valor increíble, pero jamás como las Santas Escrituras. Amén. ¿Sí? Amén. Muy bien. Lo primero, entrando en el tema. Calor, soy yo. Entrando en el tema. ¿Qué es una confesión de fe? ¿Qué es una confesión de fe? Escuchen, es una declaración de las creencias compartidas de una comunidad religiosa en forma de fórmula fija que resume los principios doctrinales. Permítanme otra vez definición que me gusta más y se explica mejor. Una confesión de fe es el estándar doctrinal de la Iglesia que se encuentra en forma escrita, donde se exponen y se identifican las doctrinas necesarias tanto para la salvación como para la vida cristiana y el bienestar espiritual de la Iglesia. En otras palabras, es un escrito que contiene el fundamento doctrinal de la Iglesia local. Amén. ¿Ha quedado claro, no? Amén. Bien. Hablemos de algunas características distintivas de lo que una confesión de fe es, para tener un poquito más claro de lo que estamos hablando respecto a lo que una confesión de fe, cuando uno mira algo y da características de ese algo, puede hacerse una imagen, una idea de lo que este algo que estás describiendo es, y no solo con un enunciado principal. Aquí unas características. Como hemos dicho, es un documento y como tal tiene que estar en forma escrita. Y esa es una característica principal de lo que una confesión de fe es. Una confesión de fe no puede estar expresada en forma oral, aunque la tienen, pero no se puede expresar en forma oral, ni tampoco se puede expresar en una serie de sermones sistemáticos en la congregación. La característica de una confesión de fe y de una iglesia confesional es que tiene como confesión de fe un documento que registra su fondo doctrinal en forma escrita. Aunque esto lo hablaremos algo más adelante, permítanme decirles que todo aquello que no se pone por escrito está expuesto a la tergiversación. Amén. Y cuando hablamos de doctrina fundamental, si hablamos de algo oral y que pasa de generación en generación de una manera así, lo más seguro que se quita, se añade, se tergiversa, pero cuando está por escrito, la tergiversación se quita de golpe. Aquí está el documento. No te lo digo yo, lee. Amén. Por tanto, una confesión de fe, al ser un documento escrito, es un documento que pertenece a la congregación local y lo podemos utilizar no de forma privada, sino de forma pública. La confesión de fe es un documento que no es privado, sino público. Con esto no me refiero a que empezamos a repartir en la calle como si fuéramos tratados teológicos, confesiones de fe por todos los sitios. No me estoy refiriendo a eso, sino que está a la disposición de la membresía de la Iglesia el documento de la confesión de fe para que pueda utilizarlo en el contexto adecuado y en el momento correspondiente. No solo eso, sino que también está expuesto para que todas aquellas personas que quieran verdaderamente conocer lo que esta iglesia local que se confiesa cristiana cree, rápidamente con la confesión de fe pueda tener un análisis rápido y directo de lo que esta iglesia local cree como fundamentos. ¿Entendéis esto? Amén. Es útil no solo para que nosotros enunciemos lo que creemos, no solo es útil para que aquella persona que quiere venir a formar parte de esta iglesia local sepa lo que esta iglesia local cree, sino también es útil para aquellas iglesias hermanas que quieren confraternizar con la misma hermandad, que sepan verdaderamente qué fundamento doctrinal tenemos. Si nosotros queremos participar o hacer algo con una iglesia, ¿cuánto nos gustaría saber qué es lo que esta iglesia cree?
Amén. Y no vamos a mandar a una persona que se tire 3 años escuchando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hola? Amén. Muy bien. Seguimos. Una confesión de fe, aunque contiene el enunciado de las doctrinas básicas, no las desarrolla. ¿Entendéis? ¿Sí? Amén. ¿A qué me refiero? Pues que una confesión de fe no es un tratado sistemático de teología, ni lo es, ni lo pretende. Es un enunciado de las doctrinas fundamentales, las cuales, vuelvo a repetir, son el estándar doctrinal del fundamento de fe de la Iglesia, pero no un tratado teológico que te explica sistemáticamente, punto por punto, todas las doctrinas fundamentales. ¿Entienden? Usted no puede coger una confesión de fe y pretender profundizar en las doctrinas. Un ejemplo, usted puede tomar una confesión de fe y ver que esta iglesia cree en la resurrección de los muertos, pero en ese tratado de confesión de fe no va a aprender profundamente y doctrinalmente lo que la resurrección de los muertos es. Porque no tiene esa pretensión, no es el objetivo de una confesión de fe instruir teológica y sistemáticamente a aquellos que tienen ese documento en su poder, sino informar de los fundamentos de fe que tiene una iglesia local. Amén. Amén. Una confesión de fe, más características, una confesión de fe no expone en sus documentos todos los aspectos, detalles, enseñanzas que una iglesia contempla y practica. Cuando tenemos una confesión de fe, incluso hablo de aquellos que suscriben en la totalidad de una confesión de fe, por ejemplo, qué sé yo, la Westminster que tiene 33 puntos, incluso esos, no están todos los detalles de administración dentro de una iglesia local, sino los estandartes y los fundamentos más importantes de fe que no pueden ser cuestionados. ¿Entienden? Amén. Por ejemplo, nosotros podemos tener en una confesión de fe la necesidad el advenimiento de Cristo, de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, pero en una confesión de fe no tendremos cómo administramos a lo mejor el banco de alimentos, ¿entienden? ¿Cómo administramos el banco de alimentos? No está en la confesión de fe. A lo mejor se podría pensar de incluir en una confesión de fe, o algunas confesiones de fe tienen incluidas el concepto de la ayuda a los pobres y al necesitado, pero no especifican de la manera y el cómo, ¿entienden? Por tanto, aunque mantiene los estandartes y los fundamentos de la doctrina de la iglesia local, no expone en su totalidad todo lo que en una iglesia se practica y se gestiona. ¿Sí? Amén. Un punto muy importante respecto a lo que una confesión de fe es. Un punto importante respecto a lo que una confesión de fe es que ésta no puede confeccionarse, y esto es importante, no puede confeccionarse a nivel individual como iglesia local. Una confesión de fe no puede confeccionarse como iglesia independiente local, exenta y al margen de todas las iglesias de lo largo de la historia del cristianismo. O sea, una iglesia local no puede confeccionar su propia confesión al margen de la doctrina y fundamento histórico de aquellos que se han llamado cristianos a lo largo de la historia. Podría hacerlo, pero se desplazaría a un lado respecto a lo que el cristianismo bíblico e histórico es. Por tanto, las confesiones de fe deben ser aquellas confesiones históricas las cuales reunieron a la cristiandad tanto a niveles regionales, nacionales y universales, las cuales hoy tenemos acceso a ellas en la actualidad. Así pues, si hoy se quisiera hacer una nueva confesión de fe, válida y fidedigna y útil, se debería reunir a toda la cristiandad en sus diferentes niveles regionales, nacionales, universales, mundiales, para poder confeccionarla. Y estoy seguro que eso no se volverá a repetir. Permítanme una nota importante. Esto no significa
que todo el mundo y todas las iglesias del mundo se adhieren a una confesión de fe ya hecha, sino que confeccionan la suya propia, pero no al margen de los estandartes doctrinales fundamentales. No se afilian en su totalidad, o se afilian como un fondo doctrinal, pero aunque hacen una propia confesión y enuncian aquello que creen, no lo enuncian al margen, no van en contra de los estándares doctrinales. O sea, todos coinciden en el mismo fundamento. Amén. O sea, o bien te adhieres a una confesión de fe ya hecha histórica, o bien confeccionas la tuya propia, extrayendo los estandartes de la historia, de la teología y de la cristiandad respecto a lo que el cristianismo en su fundamento teológico y doctrinal es. ¿Habéis entendido esto? Amén. ¿Sí? Aquellos grupos que confeccionan su propia confesión de fe al margen del estándar doctrinal y fundamental del cristianismo han sido contados a lo largo de la historia como movimientos no cristianos y heréticos, por cuanto se han puesto aparte de lo que la cristiandad como fundamentos doctrinales de fe ha tenido a lo largo de la historia. Esto último nos lleva a otra característica obvia de un fundamento, de una confesión de fe. Las confesiones diversas pueden discrepar en doctrina general, pero nunca en doctrina fundamental. Por tanto, aunque hay diversidad de confesiones de fe a lo largo de la historia, siempre hay un núcleo central inalterable, cual define lo que el cristianismo es, como un bloque monolítico a lo largo de 21 siglos de historia. En otras palabras, aunque hay diversas confesiones de fe históricas e infinidad de confesiones como infinidad de iglesias que hay, ninguna puede discrepar a lo que se refiere a doctrina fundamental, aunque tiene la libertad de hacerlo en cuanto a doctrina general y a su propia autoadministración. En general discrepamos, quizá nos autogobernamos al margen de la Escritura, nos autoadministramos de diferentes maneras, pero todos como cristianos tenemos el único estandarte fundamental de la doctrina a lo largo de la historia. Amén. Un paréntesis. ¿Cuántos saben de lo que hablo cuando hablo de doctrina fundamental y doctrina general? Este aspecto de definir así la doctrina, hace muchísimos años yo lo escuché de Samuel Pérez Millós, el cual hace una diferencia y utiliza, porque para mí fundamento es todo. O sea, él lo explica así, dice, nunca penséis en doctrina principal y secundaria, lo dice así literalmente en su estudio, nunca penséis que hablamos de doctrina principal y secundaria, porque todo es principal en la Escritura. Pero es que yo creo que cuando hablamos de doctrina fundamental y general, lo entiendo como para diferenciarlo, pero para mí tenemos que entender que toda la Biblia es fundamento, porque ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Todo es palabra inspirada por Dios, por tanto no puedo decir que una letra que Dios dijo y se pronunció no es fundamental. Por tanto, todo lo que tenemos en las Escrituras es fundamental. No obstante, dentro de todo lo que es fundamental, hay doctrinas que no pueden ser movidas y hay otras doctrinas que se puede discrepar respecto a ellas. ¿Entendéis esto? Amén. Por ejemplo, alguien no puede no creer que hay resurrección de los muertos. Amén. ¿Entendéis esto? Sí. Una persona no puede no creer que hay resurrección de los muertos, porque si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, vayámonos al mundo, porque si después, cuando Él venga en su gloria, los muertos en Cristo no resucitarán primero, ¿qué hacemos aquí partiéndonos la crisma? Por tanto, eso como doctrina fundamental no solo está expresado en el estándar fundamental de la doctrina de fe, sino que es algo inamovible y lo entendemos como doctrina fundamental. Amén. Pero también entendemos que hay una doctrina en la Escritura que nos enseña a ofrendar, a dar a los pobres, a ofrendar dentro de la congregación. Lo hemos enseñado, ¿verdad? Pero nadie se va a poner los pelos de punta o la piel de gallina o se va a ruborizar o va a decir herejes
por practicar y pasar la ofrenda de diferentes maneras a modo administrativo. Estoy poniéndolo exagerado de dos extremos para que lo podamos entender. Por tanto, aunque todo el mundo se administrará, ofrendará, diezmará, etc., ninguno se extrañará si esa manera de ofrendar es diferente en una iglesia u otra. Amén. Por tanto, aunque se puede discrepar en doctrina general, jamás se podrá hacer en doctrina fundamental. Y eso tampoco implica que no se pueda hablar, dialogar, entender, explicar y debatir respecto también al fundamento. Pero nunca cuestionarlo. ¿Entendéis, no? Amén. Muy bien. Una última característica muy importante de las confesiones de fe, de la confesión de fe. Aunque se recogen y confeccionan a partir del tiempo de la Reforma, siglo XVI en adelante, y se confeccionaron en ese tiempo, recogen, escuchen bien, esto es importantísimo, recogen la doctrina que ya existía. ¿Sí? O sea, ellos mismos, estas confesiones de fe que hoy tenemos, ellos mismos no innovaron en cuanto a fundamento doctrinal, sino más bien desarrollaron el que ya existía. Por ende, las confesiones de fe históricas a partir del siglo XVI, a partir de la Reforma, no tienen 5 siglos desde la Reforma, sino que su origen data de los primeros siglos de la Iglesia. Amén. Antes de entrar muy rápidamente a eso, permítanme también muy rápidamente decirles que el hecho de confesar, de enunciar algo que uno cree, es algo que encontramos no solo en los primeros siglos, sino en las propias escrituras, y faltaría más si resulta que las escrituras es nuestro fundamento. Amén. Por ejemplo, podríamos hablar de muchos textos, pero por ejemplo, Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. En este texto y otros muchos más entendemos que el hecho de enunciar, o sea, no solo el hecho de creer, no solo el hecho de atesorar, no solo el hecho de vivir en pos de ese atesoramiento de lo que has creído, sino el hecho de enunciar y profesar lo que crees, es algo que la Escritura nos enseña. El que me confesare, Amén. Amén. el que gritara que Cristo vive. Amén. Pero aparte de que las Escrituras nos inducen a confesar lo que uno cree, la propia Escritura contiene ciertos textos que, aunque no son una confesión explícita como tal, son una serie de enunciados, incluso en ocasiones rítmicos y memorizables, que parecieran ser un estandarte de fe en la propia Escritura. Por ejemplo, hace poco estuvimos estudiando la unidad del Espíritu. Amén. Y estuvimos hablando de estas solas que encontramos en Efesios. ¿Se acuerdan? Y aquí vemos una confesión de fe, en un cierto sentido. Efesios capítulo 4, verso 3-6, me dejan un ratito más, ¿verdad? Efesios 3-6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Son enunciados, confesiones que son inamovibles, inalterables, incuestionables, y todos aquellos que han decidido decir sí a la fe, tienen que decir sí a esto que está escrito. Amén. Primera de Timoteo 3:16, que he conocido texto, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Es una confesión de fe plasmada en la Escritura, la cual nos ordena a creer y a confesar. Amén. Podría citar muchísimos más textos, los cuales enuncian estos estandartes de fe que son incuestionables y forman parte del fundamento de la Iglesia, pero hay muchos y no hay necesidad de seguir leyendo respecto a esto. ¿Cuánto tiempo llevamos, Señor? ¿Cuánto tiempo llevamos? Bien, dicho esto,
deciros que la madre de las confesiones de fe, por supuesto, es la Escritura, pero aparte de la Escritura, cuando hablamos del origen de las confesiones, tenemos que decir que las confesiones son el desarrollo de los credos. ¿Sí? De los credos. Como hemos dicho anteriormente, y presten atención a esto, que es importante ubicar cada cosa en su lugar. Como hemos dicho anteriormente, las confesiones de fe no pretendían innovar respecto a la doctrina, sino más bien enunciar, rescatar y desarrollar la doctrina legada por Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a los conocidos como padres apostólicos, de estos a los padres apologéticos y padres de la Iglesia, y a su vez a toda la cristiandad hasta el día de hoy. Es un legado doctrinal que ha ido pasando desde Cristo hasta el día de hoy. ¿Entienden esto? En otras ocasiones ya lo hemos dicho, la reforma en la cual provienen las confesiones de fe, la propia palabra reforma es algo evidente que viene a significar darle otra vez la forma. Porque no dice la forma, la reforma, reformar lo que se deformó. ¿Se acuerdan que esto lo hablemos? Amén. El Señor dejó un legado el cual se fue desarrollando, ampliando a lo largo de la historia, y por desgracia el cristianismo cayó en 10 siglos de tragedia dentro del catolicismo romano, hasta caer hasta las mismísimas tinieblas, dando bulos de indulgencia y vendiendo la salvación, mis hermanos. Hasta ahí llegó el catolicismo. Por tanto, ¿qué hizo el catolicismo? Deformó lo que Cristo, los apóstoles y sus sucesores habían formado. Sale la reforma inducida por Dios y el poder del Espíritu Santo, Lutero y demás, ¿y qué hacen? ¿Forman algo nuevo? ¿Crean algo nuevo? ¿Viene otro Jesucristo a morir en una cruz? Absolutamente no, sino que reforman, dan nuevamente la forma que originariamente estaba y que fue deformada por el catolicismo romano. Amén. ¿Sí? Amén. Dicho esto, respecto a el origen de las confesiones en sus credos, ¿qué es un credo? ¿Qué es un credo? Credo es la palabra creo en latín. Y es más, los credos, en los cuales salen de los concilios, empezaban así: creo en esto, creo en aquello, creo en Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, creo en su Hijo Jesucristo, tal, tal, tal. O sea, la palabra credo tiene que ver con estos enunciados, como empezaban estos credos. Creo en esto y creo en aquello. El credo es una fórmula fija y oficial que resume los artículos esenciales de la fe cristiana y que tiene y disfruta de autoridad eclesiástica. Noten, autoridad eclesiástica. Una no infalibilidad y autoridad bíblica, sino eclesiástica. La Iglesia tiene el derecho y la prerrogativa y la responsabilidad de administrar los asuntos de la Iglesia respecto a la doctrina bíblica. Y puede argumentar, administrar, incluso hablar cosas que específicamente no están en las Escrituras y tienen una autoridad, pero es una autoridad eclesiástica, jamás es una autoridad bíblica, porque la autoridad bíblica está por encima de la autoridad eclesiástica. ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, en otras palabras, son los documentos oficiales que salieron de los concilios de la Iglesia en los primeros siglos que anunciaban la fe fundamental de la Iglesia. Por tanto, mientras que un credo es un documento sumamente reducido de una confesión de fe, súper cortos, y si nos da tiempo hoy, llegamos ahí, leeremos algunos, súper cortos de lo que es una confesión de fe, de lo que es un credo, que es unos enunciados escuetos respecto a doctrinas fundamentales, las confesiones que vinieron después toman de los credos el mismo estandarte doctrinal, los amplían y los desarrollan sin alterar, contradecir ni separar lo que ya se creía entonces a lo que se cree ahora. ¿Entienden? Amén, amén. Gloria a Dios. Quiero resaltar, y
y terminamos, creo que nos quedan 10 minutos. Quiero resaltar que aunque estamos hablando de concilios, de credos, de confesiones, lo cual parece que no tiene que ver con los cristianos, ¿verdad? Sino más bien con el catolicismo. Credos, concilios, qué sé yo, ¿qué pasa con esto? Quiero decirles un par de cosas al respecto para orientarlos y para que nos ubiquemos respecto a esto. La idea de concilio no es algo católico, y cuando me refiero a católico no me refiero a la esencia de la palabra que tiene que ver con universal, sino al catolicismo romano, ¿vale? El cual es esos siglos de separación dentro del cristianismo bíblico. Quiero decir que un concilio no es algo extrabíblico, sino todo lo contrario. Justamente nos hemos quedado en nuestras reuniones de lectura en Hechos 14, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora viene Hechos 15, y en Hechos 15 nos vamos a encontrar con un suceso histórico importantísimo que tiene que ver con el concilio de Jerusalén, si no me equivoco, en el año 50, ¿verdad? Después de Cristo. La iglesia del Señor, en un contexto completamente judío, aún habían gentiles, en un contexto completamente de sinagoga, estamos en Jerusalén, ¿vale? En ese contexto, aún dentro de ese contexto, era la iglesia del Señor, en ese sentido, por cuanto estamos hablando que eran los seguidores de Cristo. Ya dimos la razón de cómo ya el pueblo de Israel como institución nacional ya hacían una separación, aunque seguían siendo judíos, entre los judíos que creyeron en Cristo y los judíos que no creyeron en Él. Se les conocía como cristianos, como algo diferente. Y se juntaron en Jerusalén para tratar un problema. ¿Qué problema? Lo vamos a tratar ahora, el tema de la masiva de los gentiles que se incorporaban por medio del mensaje de Pablo, de este año impresionante de predicación por Asia Menor y este año predicando por Antioquía, etcétera, etcétera, que traían a los gentiles en masa. Y tuvieron un concilio, por tanto, el concepto de los concilios tiene que ver con un montón de personas, cabezas representativas de la Iglesia, que se juntan para administrar casos que están sucediendo y ponerles orden. Por tanto, no es algo católico romano, es algo bíblico. Los concilios de los cuales salen los credos en los primeros siglos de la Iglesia nada tienen que ver con el catolicismo romano, ya que este aún no se había instituido como tal. ¿Cómo se puede decir que los primeros concilios de la Iglesia, de los primeros 5 siglos, son católicos y los primeros credos son católicos, si el catolicismo como tal no existía? Es que no es una cuestión de mucho pensar, es una cuestión de historia y de tiempo. El catolicismo se fue formando desde ese núcleo, desarrollándose paulatinamente, hasta que salió pues, la figura papal dentro de Roma y se empezaron a hacer todas estas cosas. Pero el concepto para que ustedes me entiendan, eran obispos que se conocen como, en la Biblia, entendemos como pastores, estos líderes de las congregaciones locales que fueron herencia del ministerio de Pablo, que se reunían en los concilios para hablar de los asuntos de la Iglesia, en un contexto no católico, sino cristiano. Amén. ¿Sí? Amén. A su vez, las confesiones del siglo XVI tampoco tienen que ver con el catolicismo, porque estos salen del catolicismo para protestar en contra. Por tanto, no solo los primeros siglos de confesiones y de credos no tienen que ver con el catolicismo porque no existía, sino en el siglo XVI, donde siguen las confesiones de las cuales estamos hablando y de la necesidad de ellas, nada tiene que ver con el catolicismo porque son aquellos que salieron de ese lugar para protestar en contra de ellos. Por tanto, el confesionalismo del siglo XVI y los credos y concilios del siglo V, o sea, del primero al quinto, se unen salvando, intentando salvaguardar, quitar de medio y sanear estos 10 siglos de catolicismo romano. ¿Entienden esto? Por tanto, por eso dicen los reformadores siempre reformando, la reforma siempre reformando, porque hasta el día de hoy aún estamos desarraigándonos. Hasta el día de hoy, hasta que venga el Señor a por nosotros, nos iremos desarraigando de estos principios católicos romanos que siguen tocando a la Iglesia protestante. Amén, amén. Pero no solo les diré esto, sino que aquellos hombres que confeccionaron todos estos documentos a lo largo de la historia son los mismos que padecieron en sus propias carnes y fueron testigos oculares de la persecución más agresiva de los cristianos. Estos, sus padres, sus tíos, sus hermanos,
Incluso a lo mejor alguno de ellos presenció en sus propias carnes los circos romanos donde los cristianos eran devorados por los leones. Estos que se juntaban a los concilios no eran curas, Benedicto XVI o Belgorio, ahí juntados y pensando, eran cristianos que tenían las marcas de Cristo y que murieron incluso como mártires años después, muchos de ellos. Aquellos que eran prendidos como antorchas por las calles de sus ciudades por honor y amor a la verdad de Cristo. Por tanto, ¿dónde está el catolicismo aquí? Esto no se refiere a que sean infalibles y que no se equivoquen, pero no ubiquemos el contexto. Amén. Permítanme compartirles, y termino, 10 minutos, perdonen que lo tengo que hacer así, ¿vale? O si no, el otro tema será más corto que este. Permítanme compartirles algunos de estos credos y confesiones para enunciarlos, leerlos y compartirlos con toda la congregación. Credos y concilios. Concilio, hemos hablado, el concilio de Jerusalén, ¿vale? Concilio de Jerusalén, que acabamos de nombrarlo en el año 50 y que lo encontramos en Hechos capítulo 15. No voy a hablar de todos, ni voy a leer todos, ni mucho menos, simplemente algunos y los más importantes. Por un lado tenemos el credo de los apóstoles. Esto es difícil discernir, es anterior a Nicea, pero posterior en cuanto a documentación, y hay una dificultad a la hora de cuadrar todas estas cosas, pero existe y es histórico el credo de los apóstoles, dice así. No se asusten de algunas enunciaciones porque tienen que entenderlas en un contexto no romano, sino en un contexto cristiano, y es difícil de entender a veces, pero les advierto. Credo de los apóstoles. Dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar y a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, no romana, universal, ¿vale?, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Amén. Es un credo, no una confesión, un credo, más reducido, ¿vale? Después está lo que conocemos como el credo de Nicea. Cuando hablamos del credo de Nicea tenemos que distinguirlo en dos partes para no confundirnos con el documento. Porque el credo de Nicea, que se elaboró en el 325, fue uno, y lo que se conoce como el credo niceno-constantinopolitano es el credo que se hizo en el 381, un poquito más para adelante, y es el que quedó oficial, que fue extendido unos 50 y tantos años después, que fue oficial, fue extendido, pulido respecto al credo de Nicea, y es el que es, de alguna manera, el credo niceno. Se ha quedado como el credo niceno. Pero yo les leo ambos porque son rápidos. En Nicea, en el 325, este es el credo del Concilio de Nicea. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y a muertos, y en el Espíritu Santo. Y ahora aquí hay un punto y aparte, dice: y a los que dicen, esto se refiere a Agrio, hablaremos, si el Señor lo permite, algún día de esto, hubo un tiempo, dice, y los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de la hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatematiza la Iglesia Católica, o sea, los pone en sujeción de maldición. ¿Sí? Después tenemos el credo constantinopolitano, que es el credo niceno oficial posterior en el 381. Dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, en una iglesia santa, católica y apostólica, confesamos un solo bautismo para remisión de pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Y después tenemos el concilio de Calcedonia. Vamos a leer este último y terminamos. Cito las confesiones de fe sin leerlas, por supuesto, y terminamos. Y aquí hay una expresión bastante fuerte, pero que entendida en su contexto, yo sinceramente, particularmente, creo que confunde y puede llegar a confundir en el día de hoy. A lo mejor en el contexto en el cual se expuso, pues quizá no haya confusión porque sabían de lo que estaban hablando, pero en el día de hoy puede llegar a una cierta confusión si no hay una explicación previa. Y como credo así suelto, pues el que no tenga conocimiento se puede confundir, pero la leemos y no vamos a explicar nada, simplemente hacer ese matiz. Concilio de Calcedonia, este fue en el 451, o sea, siglo V. Dice, siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz, enseñamos que ha de confesarse a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todos nosotros menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María la Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a un solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona, en una sola hipóstasis, no partiendo o dividiendo en dos personas, sino un solo y mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos los aspectos fue por nosotros redactada una fórmula, definió el Santo y Ecuménico Concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla, componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Este es el concilio de Calcedonia, el último concilio en el cual tiene más relevancia en el sentido, no más relevancia, pero es un compendio más de todo lo que tiene que ver con estos principios fundamentales de fe. Dicho esto, respecto a los credos de fe, y terminamos, no se me asusten, y gracias por su atención, de verdad, es necesario tener esta atención para aprender todo esto. Una vez tenemos los credos de fe, los cuales son la base fundamental en la cual las confesiones después desarrollaron, hay un montón de confesiones de fe aquí enumeradas, las más relevantes o importantes, dejando los catecismos y los documentos, dejándolos aparte, sino simplemente las confesiones de fe. Tenemos la Confesión de Fe de Augsburgo, 1530, la Helvética, 1536, la Confesión de Fe de Ginebra, 1536, la Confesión de Fe de Rochelle, 1539, la Confesión de Fe escocesa, 1560, la Segunda Confesión Helvética, que se dio lugar en 1562, y las más importantes y conocidas, tenemos la belga de 1561, la Confesión de Fe de Westminster de 1646 y la Confesión Bautista de Londres de 1689. Amén. 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 Dicho todo esto, mis hermanos, sé que es complicado, sé que no es complicado el contenido en sí, sino es complicado cuando hay desconocimiento y no estamos curtidos en todas estas palabras y todos estos conceptos y toda esta historia, pero es algo vital y necesario de entender por cuanto define la historia del cristianismo en el cual profesamos caminar. Amén. ¿Vale? La semana que viene, si el Señor lo permite, finalizaremos probablemente hablando sobre las ventajas y desventajas, las oposiciones a la confesión de fe y la aplicación de esta y demás hasta donde el Señor nos permita.
¿Ven? Amén. Sí, gloria a Dios. ¿Habéis entendido aunque sea un poco? Amén. Gloria a Dios. Inclina tu cabeza con respeto.